Claramente el gobierno no se puede apuntar un éxito, en otros temas sí, en ese obviamente no. El título del estudio del CIPES dice: los precios retomaron impulso y acumulan suba del 43% en un año. Está Pablo Gallo. ¿Ese es el crecimiento de los últimos 12 meses, Pablo? Primero vamos a saludar. Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, ese es el acumulado de los últimos 12 meses, julio 2013, julio 2014. Un 43%, lo que lleva acumulado en este periodo de 6 meses, en lo que va del año, es de casi el 18%. Y evidentemente si lo relacionamos con el mismo periodo del año pasado, estamos en 2014 6 puntos porcentuales por arriba de lo que sucedía el año pasado. Entonces evidentemente el tema de precios sigue siendo un punto flojo para el gobierno, en el cual no ha podido dar con el clavo y a lo cual le ha antepuesto únicamente programas como el precio cuidado, mirar para cuidar, que han tenido poco, para no decir nulo impacto. Nosotros creemos que de hecho ha tenido nulo impacto. Si hablamos de un año para atrás, tendríamos que indicar que como mínimo hay en ese periodo 2 de esos programas, y sin embargo tenemos un acumulado en alimentos del 43%. Entonces, evidentemente, no podríamos hablar de éxitos de ese programa, sino de los límites de ese programa. Aclarémosle para que la gente sepa, ¿ustedes qué precios miden? Porque ustedes tienen ya, bueno, ya llevan varios meses, digamos, de varios años. En realidad, años, 3 años. Tres años. Tres años. Pero, ¿qué es lo que miden para recordarle a la gente? ¿Qué se mide cuando uno habla del índice barrial de precios? El índice barrial de precios mide el precio del valor de los alimentos que componen la canasta básica alimentaria, esos 50 productos divididos en sus 3 grandes rubros: almacén, verdulería y carnicería. Es la misma canasta que hasta diciembre del año pasado medía el INDEC. Nosotros tomamos gran parte de la metodología que utiliza el INDEC. ¿Qué le incorporamos? Le incorporamos algunos aspectos que es lo que hacen que este proyecto, aparte de ser una herramienta estadísticas, tenga un aspecto social, una pata social que lo hace mucho más interesante. Nosotros no medimos marcas, sino que medimos el precio. Nuestros encuestadores van y buscan el precio más barato que pueden encontrar de ese bien en ese lugar, independientemente de la marca. Por ejemplo, si uno va a buscar arroz, seguramente le van a preguntar cuál. Hay marcas conocidas que son muy caras. Nuestro encuestador va a decir siempre lo mismo para los 50 productores: el más barato que tenga. Y así se compone también la canasta. Ahora bien, ese encuestador también lo mide, no solamente en grandes superficies de comercio, hiper, super, de ese tipo de cadena, sino también se provee este indicador de ese conjunto de comercio que populan al interior de los barrios. Me refiero a almacenes, verdulerías y carnicerías. Entonces hace un dato que es muy realista, pero aún le falta un aspecto mucho más importante, que es quién releva precios. ¿Quiénes son? ¿Son encuestadores profesionales? No. En este caso, en nuestro indicador, que nació acá en Córdoba y fue presentado en la Facultad de Ciencias Económicas hace 3 años, hoy se realiza en 7 provincias y vincula a 480 personas que en forma voluntaria miden precios en sus propios barrios y en los propios comercios donde habitualmente realizan las compras. De tal manera que cerramos un círculo, no solamente por qué medimos, sino quién lo mide y cómo se mide, para establecer un indicador que es muy real en precios. O sea, puede reflejar lo que sucede realmente al interior de los barrios, donde ese conjunto, o mejor dicho, a ese conjunto de comercio todavía se sigue volcando una parte muy importante de la economía familiar, que compra de 2 maneras: cómo puede y dónde puede. El cómo puede tiene que ver con el ingreso, cómo es que le ingresa el dinero. Para poner un ejemplo, si usted tiene un ingreso en blanco, bancarizado por un determinado banco, seguramente le convendrá hacer compras en un hipermercado, porque le hacen una devolución por compras por débito, seguramente el banco también le hace algún tipo de descuento. Entonces, comprar todo junto sería beneficioso para esa familia. Ahora, eso evidentemente no es la masividad en las compras, por cuanto tenemos indicadores de alto porcentaje de trabajadores en negro, en forma irregular, o otros que cobran por quincena. Evidentemente no compran de esa manera, entonces compran
de la manera que le ingresa el dinero. Y en dónde también tiene que ver con otro aspecto. La gente no hace recorridos de grandes distancias, por más que le digan, en el mercado central te podés ahorrar 2 pesos el kilo de paleta. Sí. No. Porque evidentemente la distancia impacta nuevamente en la economía. Compra en los lugares que tienen más cercano, entonces compra cómo puede y dónde puede. De esa manera, nuestro indicador, que también toma las grandes superficies de venta, también se nutre y principalmente de estos comercios. Así se establece, y tomando la misma metodología del INDEC, la misma canasta que el INDEC medía, que este acumulado en precios es del 43% y de casi el 18% en lo que lleva del año, lo que quiere decir que todavía sigue siendo un problema principal la inflación para este gobierno, y principalmente impacta en el bolsillo de los argentinos. Entendamos que lo que suceda con la canasta básica de alimentos, luego es lo que se traduce a la mesa de los argentinos, y desde allí es lo que impacta a toda la población. Dos preguntas tengo. 18% hasta junio. ¿Proyectado cuánto les da? Y bueno, evidentemente Llega a los 40. tendríamos que duplicarlo. Pero es difícil poder establecer, y tampoco nos gusta establecer una proyección hacia lo que puede suceder. Porque de hecho... ¿Un nivel de estancamiento puede bajar precios? Porque de hecho la variación de precios indica una situación de constante reacomodamiento de precios. Y le voy a poner un ejemplo. Los primeros 3 meses de este año fueron meses signados por un fuerte crecimiento en los precios. A partir del 4.º mes sucede lo contrario. Los precios se aquietan en algunas provincias. Nosotros medimos 7 provincias, en unas provincias bajan, en otras suben. El último mes, el mes pasado, prácticamente en 6 provincias habían bajado 0,5, 1%, pero indicaba una situación a la cual hay que empezar a adosarle otro tipo de información. O sea, los precios se detienen o por lo menos no crecen al ritmo que venían creciendo los primeros 3 meses, pero no tienen que ver con aciertos en política de precios, sino con una situación de impacto que es la retracción en el consumo, que hace que empiecen a vacilar esos precios. Hay retracciones o suban. Aún así, este mes, el último, el de julio, indica en promedio una suba del 1%. O sea, vuelve a tomar un poquito de fuerza. Ustedes, al margen de medir precios, hacen análisis económico. La pregunta es, a un año de distancia, de diferencia, la situación económica que tenía el país hace un año atrás, con la que tiene hoy, ¿qué fue lo que cambió que no pudieron frenar de alguna manera, o qué fue lo que complicó que no pudo frenar de alguna manera el alza de precios, a pesar de todo lo que decíamos, precios contenidos, lo que sea, los cuidados, como quieran llamarlo, para que esta proyección llegue al 43%? No, sin lugar a dudas no hay una política integral antiinflacionaria. Yo creo que desde que se comienza a no reconocer los actuales niveles inflacionarios, que de hecho todavía seguimos en ese ritmo, hoy el INDEC con su nuevo IPC-NU todavía sigue signado por las mañas que tenía cuando era conducido desde la Secretaría de Comercio por Guillermo Moreno. Eso no ha cambiado. La retirada de Moreno no le ha significado al INDEC volver a recuperar credibilidad en la sociedad. De hecho, se vuelven a cuestionar y nosotros lo estamos indicando. La diferencia que nosotros tenemos en este mismo periodo de lo que va del año es de más de 6 puntos con lo que dice el INDEC. Entonces vuelven a aparecer las diferencias. Evidentemente, si al tema de precios solamente es encarado en términos de herramientas con parche como precio cuidado, y sí, se encara con fuerza, con mucha vehemencia, pero en el aspecto político, a través de echarle la culpa a los empresarios, y evidentemente no vamos a solucionar ningún tipo de problema. Es curioso el INDEC, ¿no? Porque no reconoce el verdadero índice de inflación, y reconoce la retracción económica. Sí, de todos modos, en esos índices también hay algunas discusiones. Está bien, hay discusiones, pero digo, empieza a reconocer que hay una retracción económica, una caída del nivel industrial, de la producción industrial, es decir, es muy contradictorio lo que suma esto, ¿no? Bueno, yo creo que cuando hacemos la pregunta de qué nos viene, bueno, nosotros tenemos una situación que es una situación doméstica, es una situación
endógena que poco y nada tiene que ver con la situación de Griesa, con la situación de los holdouts, o sea, una situación preexistente, o sea, venimos de dos años de estancamiento económico, 6 meses, y hemos comenzado este último mes con recesión. Ahora, esa situación está embuida en un efecto dinámico como el que tiene la inflación, es la que nos encuentra con este problema en el sector externo, los holdouts y el aberrante fallo del juez Griesa. Ahora bien, eso lo que va a producir es que va a desnudar aún más esta situación y la va a profundizar y extender en el tiempo, por cuanto no hay salida de esto hasta enero, febrero, veremos qué sucede. Entonces, ¿qué se puede esperar si no hay políticas integrales antiinflacionarias? Evidentemente vamos a una situación, en términos generales, donde se profundiza la recesión y donde la inflación sigue siendo ese factor que carcome ingresos y que lentamente empieza a indicar que salarios en general, jubilaciones, programas como asignación, se ven en un proceso de pauperización. El mismo INDEC, en tiempos mundialistas, en pleno mundial, larga una información que a mí me pareció buena que lo indique el INDEC, porque eso es importante. Ahora, la potencia que tiene una información cuando indica que 3 de cada 4 trabajadores en blanco tienen ingreso en torno a los 7.000 pesos y que la mitad de las familias argentinas reúnen, o sea, en total, ingresos que rondan los 8.000 pesos, no tendría que ser un llamador de intención. Por ejemplo, la canasta básica alimentaria, esa que determina la línea de indigencia para una familia tipo, estamos hablando de indigencia, esa situación que hace que, claro, que necesite ese ingreso para poder reunir los alimentos para como mínimo nutrirse correctamente. Puede ser o desnutrirse o malnutrirse, esas son las dos opciones. Esa canasta para una familia de 4 está en el mes pasado en 2.747 pesos. De alimentos nada más. De alimentos, un escalón más arriba, ya en la pobreza. Esa situación para la misma familia está en 6.200 pesos. Entonces, ahí cuando empezamos a ver cuánto están las jubilaciones, cuánto reunimos con las 5 asignaciones universales, cuál es el salario mínimo vital y móvil, y esos 3 de cada 4 trabajadores en blanco que cobran en torno a los 7.000 pesos, ni imaginémonos los que están en situación de negro, informal, irregular, que no tienen capacidad de negociar salario como tienen sí, los que están en blanco. Evidentemente habla de una situación de que este gobierno se retira o por lo menos empieza a desandar el último tramo del fin de ciclo de un mandato donde empieza a dejar ingresos que están pauperizados vía inflación y principalmente va a dejar a los sectores trabajadores a merced de su principal enemigo, que es la inflación, porque hasta ahora no hay ni un instrumento que impacte de forma integral lo que es la inflación, aún con recesión, que ese es otro dato. Aún con recesión, todavía los precios en alimentos suben. ¿Alguna preguntita más, Alfredito? No, quería hacer... Sí, no es que digo que no, sí. No sé si tenés a mano de este 18% que ha crecido hasta ahora este año la media. ¿Cuáles son los que muestran aumentos más grandes, si lo tenés a mano? ¿Qué es lo que se ha mostrado como que ha aumentado más los precios de esos grupos que tienen? Mira, un dato que se va a empezar a hablar, nosotros ya lo notamos el mes pasado, que es la carne. O sea, de esos 3 rubros... carne creció mucho. Sin lugar a dudas, quien repunta, y por ejemplo acá en Córdoba, que para hablar concretamente de lo local, una provincia productora, también en carne, acá el incremento que tuvo en Córdoba el mes pasado, el mes de julio, fue del 5%, el más alto de las 7 provincias, y vuelve a poner a Córdoba como una de las provincias caras en alimentos, junto con Mendoza. Ahora, la carne subieron un 12% en un solo mes. En un solo mes. En total de rubro de la carne. Ahora, si nosotros lo vemos, por ejemplo,
para decirlo, de los 8 cortes que tiene la canasta básica, 6 subieron, uno se mantuvo y otro bajó. Por ejemplo, el kilo de paleta subió 32% y hoy se encuentra en 61 pesos. El de picada subió un 9% y hoy se encuentra en 45 pesos. O sea, y esto es el mes pasado. A esto hay que sumarle los anuncios de esta semana, nuevamente de suba de la carne. No, de hecho, han prohibido la exportación bajo el supuesto que eso puede evitar que aumenten más los precios. Claro, pero cuando nosotros hablamos, de la misma manera que hablamos con la carne, podemos hacer un parangón con la harina y los derivados de la harina, que son pasta, las galletas. Cuando el gobierno pone la atención solamente en el último eslabón, que es la comercialización, y no hablamos de un problema estructural que hace 6 o 7 años se está indicando que, por ejemplo, en el sector agrícola se está perdiendo volumen y extensión de trigo pan, y que se pasan a la soja y todo el mundo está indicando eso. Nosotros no consumimos soja, no consumimos trigo. Evidentemente eso hace que luego ese bien se transforme en un bien escaso. Lo mismo pasa con la carne. Hablando con un carnicero, me dice, yo no le pongo el precio. Yo pago lo que me lo mandan, que vayan a controlar los otros, no a mí. Bueno, pero avisarle a tu carnicero que por favor no exporte, que tenemos un asado el fin de semana. Pablo, muchas gracias por eso. No, gracias a ti por la invitación. Gracias.